Señor, por favor, ¿podría mostrarme su documento de identidad? No voy a entregarle mi identificación. No he hecho nada incorrecto. Usted es un pasajero en el vehículo que acabo de detener. Necesito verificarlo. Y le repito que no estoy obligado a dárselo. No estoy arrestado y no tiene motivo para pedírmelo. Señor, por favor, no haga esto más difícil de lo necesario. Identificación ahora. Con todo el respeto, no. Dios mío. Para la oficial Paula Hernández, la luz roja parpadeante en su cámara corporal significaba que estaba en control, documentando su versión de los hechos. Pero en esa fría noche de invierno en la ciudad de Mendoza, esa luz parpadeante no era su escudo, era un testigo. Mientras centraba toda su sospecha en un hombre negro sentado en el asiento del pasajero, no tenía idea de que cada orden ilegal, cada amenaza y cada violación de sus derechos estaba siendo perfectamente registrada. Estaba a punto de arrestar a un hombre que no solo conocía la ley, sino que la enseñaba. Lo que acabas de ver fue una lección magistral de calma y desafío. Un pasajero afirmando correctamente sus derechos constitucionales contra una oficial que se negó a escuchar. Todo capturado desde el punto de vista de la oficial. Viste la confrontación. Ahora, vamos a contarte la historia completa y revelarte las consecuencias, que marcaron el fin de su carrera, cuando sus superiores descubrieron quién había arrestado ilegalmente. Si crees que el conocimiento es poder, haz clic en el botón de suscripción y cuéntanos en los comentarios si conocías los derechos de un pasajero en esta situación. La cena del profesorado se había extendido, como siempre sucedía en esos eventos. El profesor Ignacio Torres y su colega, la doctora Gabriela Molina, pasaron la tarde en un pequeño restaurante italiano cerca del campus de la Universidad de Mendoza, celebrando la finalización de un proyecto de investigación interdisciplinario. Cuando se despidieron de los otros profesores y se dirigieron al coche de Gabriela, ya eran casi las 11 de la noche en un jueves de febrero, y la temperatura había bajado a 20 grados centígrados. Ignacio Torres tenía 38 años, era profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Mendoza. Llevaba 7 años enseñando allí, especializado en jurisprudencia de la Cuarta Enmienda, el complejo cuerpo de leyes que regula las búsquedas, las detenciones, las paradas policiales y los límites de la autoridad del gobierno sobre los ciudadanos. Su área de especialización eran las paradas de tráfico y los derechos de los conductores y pasajeros. Había publicado extensamente sobre el tema. Antes de entrar al mundo académico, había sido abogado de derechos civiles, litigando casos sobre estas cuestiones. Cuando sus estudiantes le preguntaban sobre encuentros con la policía, podía citar jurisprudencia de memoria, capítulo y verso. Esa noche, sin embargo, Ignacio no pensaba en la ley constitucional. Pensaba en lo frío que estaba, en lo lleno que se sentía después de la excelente pasta carbonara que había comido y en lo agradecido que estaba de que Gabriela le hubiera ofrecido un aventón en lugar de hacerle esperar por un transporte en la gélida noche. La doctora Gabriela Molina tenía 43 años. Era profesora de literatura estadounidense y llevaba más tiempo en la universidad que Ignacio. Era blanca, originaria de un pequeño pueblo en Mendoza, y se había hecho amiga de Ignacio gracias a su trabajo conjunto en varios comités universitarios. Tenían una relación fácil, la clase de amistad que se construye después de años de respeto colegial y frustración compartida por la burocracia académica. Mientras caminaban hacia su coche, se reían de un comentario particularmente pretencioso que uno de sus colegas había hecho durante la cena. El coche de Gabriela era un Honda Accord de 7 años, confiable pero mostrando señales de envejecimiento. Mientras se alejaban del borde de la acera y tomaban la avenida Libertador, ella le contaba a Ignacio sobre una conferencia a la que planeaba asistir en la primavera, cuando notó que una de las luces traseras no funcionaba. Pensaba repararlo. Había tenido la intención de hacerlo durante semanas, pero entre la enseñanza, las calificaciones y las reuniones de facultad, simplemente lo había olvidado. A las 11:17 p.m., al pasar por un cruce cerca del campus universitario, la oficial Paula Hernández notó la luz trasera rota. Estaba en su patrullero, escaneando el tráfico escaso de la noche en busca de infracciones, y encendió las luces inmediatamente. Las luces rojas y azules iluminaban el interior del Honda de Gabriela mientras se detenía a un lado de la carretera,
sus manos ya temblando ligeramente por la ansiedad nerviosa que incluso los ciudadanos cumplidores sienten cuando ven luces policiales en el espejo retrovisor. La oficial Paula Hernández tenía 34 años y llevaba 9 años en el Departamento de Policía de Mendoza. Era el tipo de oficial que se enorgullecía de su autoridad, que veía cada interacción como una prueba de su control, que creía que el cumplimiento debía ser inmediato e incondicional. También estaba, aunque nunca lo admitiría incluso ante sí misma, profundamente influenciada por prejuicios raciales implícitos. Cuando miraba a los sospechosos, su evaluación del nivel de amenaza estaba inconscientemente moldeada por el color de su piel. Los hombres jóvenes negros en su marco mental siempre eran potenciales peligros, siempre merecedores de más escrutinio, siempre sujetos a un estándar diferente de sospecha. Cuando se acercó al vehículo de Gabriela, su cámara corporal comenzó a grabar. El pequeño dispositivo montado en su pecho captó todo desde su perspectiva: el ángulo de su aproximación, las palabras que dijo, las respuestas que recibió. La luz roja parpadeaba de manera constante, un pequeño faro que ella creía que era su protección, su evidencia contra acusaciones falsas, su prueba documental de que había hecho todo por el libro. Esa noche, esa pequeña luz roja se convertiría en su caída. Con respeto, no. Por un momento hubo silencio. El micrófono de la cámara corporal captó los sonidos ambientales de la noche, el zumbido distante del tráfico, el motor de la patrulla en ralentí, el viento frío golpeando el vehículo, y luego, apenas audible pero inconfundiblemente presente en la grabación, se escuchó la respuesta murmurada de la oficial, su propia voz capturada por su micrófono en un momento de frustración descontrolada. «Oh, Dios mío». Lo que ocurrió después fue una escalada provocada completamente por el orgullo herido y los prejuicios raciales. La oficial había emitido una orden que creía que era legítima y correcta, pero fue rechazada. En su visión del mundo, eso era inaceptable. Era un desafío a su autoridad que no podía tolerar. Y porque la persona que la había rechazado era un hombre negro, porque sus prejuicios implícitos le decían que su rechazo no solo era desobediencia, sino un posible peligro, tomó la decisión que pondría fin a su carrera. «Bájese del vehículo», ordenó, moviendo su mano hacia el cinturón. «Ahora». Ignacio respiró despacio. Sabía que esto podía pasar. Les había enseñado a sus estudiantes sobre este momento, el momento en que una detención ilegal se convierte en una escalada ilegal. Cuando un oficial refuerza su error en lugar de retroceder, les había advertido que este era el momento en que las cosas se volvían peligrosas, cuando una violación teórica de los derechos constitucionales podía volverse física, cuando las personas podían salir lastimadas. «¿Qué le hace a uno ordenar salir del coche?», preguntó tranquilamente. «Está obstruyendo la justicia, está negándose a cumplir una orden legal. Salga del vehículo o lo sacaré». No era una orden legal, Ignacio lo sabía. Y si el oficial Hernández hubiera tomado siquiera un curso de actualización en los últimos 5 años sobre la ley de la Cuarta Enmienda, lo habría sabido también. Pero estaba demasiado comprometida, demasiado invertida en hacer que su autoridad fuera respetada, demasiado cegada por sus prejuicios para ver que estaba construyendo un caso perfecto contra sí misma. Cada palabra preservada en audio de alta definición en el dispositivo que llevaba montado en su pecho. Ignacio abrió la puerta del coche lentamente, manteniendo sus movimientos deliberados y visibles. «Estoy cumpliendo con su orden bajo protesto», dijo claramente, hablando no solo con la oficial, sino también con la cámara, el registro y el futuro público que sabía que eventualmente vería ese material. La oficial Hernández le agarró el brazo en cuanto salió del vehículo, dándole vuelta para que mirara hacia el coche y poniendo sus manos detrás de su espalda. La cámara corporal colocada en su pecho ahora apuntaba hacia abajo, capturando el movimiento de sus manos mientras sacaba las esposas. «Tiene derecho a guardar silencio», comenzó, recitando los derechos Miranda con una voz tensa por la ira. En el asiento del conductor, Gabriela ya estaba visiblemente alarmada. «Oficial, por favor, ¿qué está pasando? Él no hizo nada malo. Solo íbamos a casa después de la cena. Yo soy la que estaba conduciendo. La luz trasera está rota. Él solo es un pasajero. ¿Por qué lo arresta?» «Señora, quédese en el vehículo», gruñó Hernández sin ni siquiera mirarla. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Ignacio. La cámara corporal captó todo. El sonido del metal, la respiración calmada de Ignacio,
las luces rojas y azules que seguían su interminable rotación, bañando toda la escena en un caos de colores. Y luego, como si el universo hubiera decidido entregar consecuencias inmediatas, apareció otro conjunto de faros. Un segundo vehículo policial se detuvo detrás del patrullero de Hernández, y de él emergió una figura, un sargento respondiendo a la detención de tráfico como parte de la supervisión rutinaria. El sargento Marco Sánchez tenía 51 años con 26 años de experiencia en el Departamento de Policía de Mendoza. Era el tipo de oficial que creía en la policía comunitaria y en la desescalación, que había pasado años tratando de reconstruir la confianza entre el departamento y las comunidades a las que servía. Al acercarse al lugar, esperaba encontrar una detención de tráfico rutinaria, tal vez ayudar con los papeles, tal vez solo para asegurarse de que todo estuviera funcionando bien. Lo que encontró, en cambio, lo perseguiría durante meses. La cámara corporal de Hernández giró mientras ella se volvía para enfrentar a su supervisor y la lente capturó la expresión de horror del sargento cuando vio la escena. Un hombre negro esposado, de pie junto al vehículo. Una mujer blanca aterrada en el asiento del conductor. Y la oficial Hernández, con las manos en el cinturón, respirando agitadamente por la adrenalina de la confrontación. «Sargento, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, con voz cautelosa, ya sintiendo que algo no estaba bien. «El pasajero se negó a proporcionar identificación durante una detención de tráfico», dijo rápidamente Hernández, con tono defensivo. «Obstrucción de la justicia. Me lo llevo», dijo Hernández. Sánchez miró de Hernández al hombre esposado, sus ojos entrecerrándose levemente. ¿Había una sospecha razonable? ¿Hizo algo? ¿Estaba alcanzando algo? ¿Se comportaba de manera sospechosa? Se negó a cumplir una orden legal, insistió Hernández. Fue en ese momento cuando Ignacio, que había permanecido en silencio desde que lo esposaron, habló nuevamente. Su voz seguía tranquila, medida, pero ahora tenía una cualidad adicional, una autoridad tranquila, una certeza de profesor que hizo que incluso el sargento Sánchez enderezara ligeramente y prestara atención. «Sargento, su oficial me está arrestando ilegalmente por negarme a proporcionar identificación como pasajero durante una detención de tráfico rutinaria, una violación clara de la jurisprudencia de la Cuarta Enmienda. Mi nombre es profesor Ignacio Torres. Enseño Derecho Constitucional en la Universidad de Mendoza, a 2 cuadras de aquí». La cámara corporal, todavía apuntando hacia el sargento Sánchez, capturó su reacción con perfecta claridad condenatoria. Su rostro, que antes mostraba una leve preocupación, se transformó en una expresión de puro horror. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se entreabrió ligeramente. Todo el color desapareció de su rostro en un solo segundo. Miró directamente al oficial Hernández, y debido a que ella llevaba la cámara corporal, él estaba mirando directamente al lente, su horror preservado para siempre en video digital. «Oh no», dijo en voz baja. «Obviamente no. Dime que no lo hiciste». No puedo terminar la frase. Se dio la vuelta hacia Ignacio, sus manos ya moviéndose en un gesto que era mitad disculpa, mitad horror. «Profesor Torres, lo siento mucho. Vamos a quitarle las esposas ahora mismo». Hernández, por primera vez, pareció insegura. «Sargento, él se negó. No tenía que cumplir». Sánchez la interrumpió, elevando su voz, mezclando estrés y enojo en igual medida. «Él es un pasajero. A menos que tuviera una sospecha razonable de que estaba involucrado en una actividad criminal, lo cual obviamente no tenía porque esto era una detención por una luz trasera rota, no tenía autoridad legal para pedirle su identificación. Eso es lo básico de la ley de la Cuarta Enmienda». Se detuvo. Respirando hondo, claramente luchando por mantener su compostura profesional. «Quítale las esposas ahora mismo». La cámara corporal capturó las manos de Hernández temblando mientras desbloqueaba las esposas y las retiraba de las muñecas de Ignacio. Ignacio llevó lentamente sus manos hacia adelante, frotándose las muñecas donde estuvo el metal. «Profesor Torres, en nombre del Departamento de Policía de Mendoza me disculpo», dijo formalmente el sargento Sánchez. «Fue detenido ilegalmente. Presentaremos un informe sobre el incidente y le garantizo que se investigará por completo».
Ignacio asintió lentamente. Agradezco eso, sargento, y espero que entienda que presentaré una queja formal y que buscaré todos los recursos legales disponibles. Lo entiendo completamente, y no esperaría menos. Se giró hacia Gabriela, que seguía sentada en el asiento del conductor, mirando desconcertada. Señora, aquí están su licencia y registro. Recibirá una advertencia por la luz trasera. Por favor, repárelo dentro de las 48 horas. Puede irse. Mientras Gabriela e Ignacio se alejaban, el video de la cámara corporal mostró al sargento Sánchez girando hacia el oficial Hernández. El audio capturó su voz, baja y muy seria. Acabas de violar los derechos constitucionales de un ciudadano frente a la cámara. Acabas de violar los derechos de un profesor de Derecho Constitucional y todo está en su cámara corporal. Regresamos a la estación ahora mismo y va a escribir un informe completo de este incidente. Luego va a prear porque sea misericordio, porque si quiere, puede demandarla, demandar el departamento y presentar una denuncia criminal por arresto falso. ¿Entiende lo mal que acaba de meterse? El video de la cámara corporal terminó ahí, pero las consecuencias apenas comenzaban. Que un oficial con 9 años de experiencia pudiera cometer un error tan fundamental y catastrófico sorprendió a muchos. La conclusión del informe fue devastadora. El oficial Ramírez había violado las políticas del departamento, ignorado su entrenamiento y violado los derechos constitucionales de un ciudadano. Sus acciones demostraron un claro sesgo racial al decidir centrarse en el pasajero en lugar del conductor, y su escalada de la confrontación mostró un mal juicio y un malentendido fundamental de la ley que juró hacer cumplir. La oficial Ramírez fue despedida del Departamento de Policía de Mendoza con efecto inmediato. Su despido se convirtió en un escándalo departamental y fue utilizado como un estudio de caso en sesiones de capacitación sobre sesgo implícito y derecho constitucional. El video en la cámara corporal de Ramírez, con las caras e información personal difuminadas, fue mostrado a cada oficial del departamento como un ejemplo de lo que no hacer. Pero las consecuencias profesionales fueron solo el comienzo. El profesor Alejandro López presentó una demanda de derechos civiles en función de la sección 1983, alegando privación de derechos constitucionales bajo color de ley. La ciudad de Mendoza, reconociendo que el video de la cámara corporal dejaba indefensable su posición, resolvió rápidamente la demanda de manera silenciosa por una cantidad que nunca fue revelada públicamente, pero que se rumora que fue sustancial. Alejandro utilizó el dinero del acuerdo para establecer la Clínica de Derechos de la Cuarta Enmienda en la Facultad de Derecho de la Universidad de Mendoza, a 2 cuadras de aquí. Un programa que proporcionaba representación legal gratuita a ciudadanos que habían sido víctimas de registros y confiscaciones ilegales. Muchos de ellos eran personas de color, muchos eran pobres, muchos eran personas que, a diferencia de Alejandro, no tenían el conocimiento especializado ni las credenciales profesionales para defenderse efectivamente cuando sus derechos eran pisoteados. La clínica ganó caso tras caso, asegurando acuerdos, ganando supresión de evidencia, logrando que se desestimaran cargos. Con cada victoria, Alejandro pensaba en aquella fría noche de febrero, en la demanda ilegal de la oficial Ramírez, en la forma en que ella estaba tan segura de su autoridad, incluso cuando violaba la misma ley que juró hacer cumplir. El incidente se convirtió en un momento definitorio para Alejandro, transformándolo de un académico que enseñaba el derecho constitucional de manera abstracta a alguien que lo vivió, que fue esposado por no hacer más que afirmar sus derechos, que sintió el peso del poder del Estado siendo aplicado ilegalmente a su cuerpo. Le dio una perspectiva que pudo compartir con sus estudiantes, una realidad que iba más allá del lenguaje seco de las decisiones de la Corte Suprema y las doctrinas legales. Pero quizá la lección más importante, la que Alejandro destacaba en cada entrevista, cada charla pública, cada discusión en clase, fue esta: el conocimiento es poder. La razón por la que pudo mantenerse firme para rechazar una orden ilegal, para afirmar sus derechos incluso frente a la amenaza de fuerza, fue porque conocía la ley. Sabía lo que el oficial Ramírez podía y no podía hacer. Sabía que su demanda era ilegal. Sabía que su negativa estaba protegida. Y ese conocimiento, esa certeza, le dio la confianza para decirle no a alguien con un arma y una bélica. El prejuicio del oficial Ramírez le había hecho ver una amenaza donde no existía. Su sesgo implícito la llevó a ignorar al conductor real, la mujer blanca, que había cometido la infracción de tráfico
y en cambio centró toda su sospecha y autoridad en el hombre negro que simplemente estaba sentado en el asiento del pasajero, ocupándose de sus propios asuntos, regresando de la cena. Ella había fabricado una confrontación donde no era necesaria. Había escalado una parada de tráfico rutinaria en un arresto ilegal, y lo había hecho todo mientras usaba una cámara que documentó cada palabra, cada acción, cada elección ilegal. La ironía no pasó desapercibida para nadie, mucho menos para Alejandro. Ramírez creía que la cámara corporal era su protección, su evidencia de que había hecho todo correctamente. En cambio, se convirtió en el instrumento de su caída, el testigo irrefutable que demostró más allá de toda duda que había violado los derechos de un hombre que pasó toda su vida profesional enseñando a otros sobre esos mismos derechos. Para los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mendoza, el profesor Alejandro López se convirtió en una especie de leyenda. Todos habían escuchado la historia. Muchos habían visto el video de la cámara corporal en sus clases de Derecho Constitucional y entendían que su profesor no solo enseñaba desde los libros de texto y la jurisprudencia, enseñaba de experiencia vivida. Desde un momento cuando los principios abstractos de la Cuarta Enmienda se convirtieron en algo concreto, físico, real. Le dio una perspectiva que pudo compartir con sus estudiantes, una realidad que iba más allá del lenguaje seco de las decisiones de la Corte Suprema y las doctrinas legales. Pero la lección más importante, la que Alejandro enfatizaba en cada entrevista, cada charla pública, cada discusión en clase, era esta: el conocimiento es poder. La razón por la que pudo mantenerse firme para rechazar una orden ilegal, para afirmar sus derechos incluso frente a la amenaza de fuerza, fue porque conocía la ley. Sabía lo que el oficial Ramírez podía y no podía hacer.